bienvenidos a otro capítulo de Shot de Startup. El día de hoy tengo un amigo muy especial. Siempre digo eso, la gente no va a creer después. Pero es que lo que hace chévere este ecosistema es que justamente conectas muy bien con las personas y hablas todo el tiempo y estás todo el tiempo conversando que acá, que inversiones, que nuevas startups. De hecho, Augusto nos va a contar un montón de cosas. Estoy acá con Augusto Cáceres, bienvenido. ¡Bravo! Augusto, como yo, ha estado en el mundo corporativo, en el estudio Rodrigo, ahí nos va a contar su trayectoria y de ahí pasó a ver la parte de inversiones y recientemente en el mundo startup, así que tiene experiencia por todos lados. No, gracias José, chévere estar contigo, como dices, parte de lo bacán de este ecosistema es poder conectar con gente que en ambientes diferentes, en tonalidades distintas si quieres, ¿no? Y conectar a otro nivel, entonces creo que es chévere porque creo que hemos hablado ya hace mucho tiempo y hemos compartido cosas, así que nada, buenísimo estar acá y conversar contigo y por contarles un poquito ahí de mi background diverso, ecléctico de alguna manera. Claro que sí. De hecho, empecemos por ahí. Cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional. Pues a ver, mi pinta no lo denota, pero yo empecé mi carrera como abogado corporativo. Yo estudié Derecho en la Universidad Católica, en Lima. Hice una maestría en Columbia, en Nueva York, una maestría en Derecho. Trabajé en un estudio de abogados en Nueva York viendo temas de M&A y inversiones en Latinoamérica. Digamos, trabajamos para clientes desde Nueva York, trabajamos para clientes de LATAM, mucho Colombia, Perú, Chile, Argentina, México. Y de ahí volví a Perú también para trabajar en un estudio. Fui socio del estudio Rodrigo, que es un estudio bastante grande, bastante reconocido en Perú. Y al principio de mi carrera básicamente lo que hice fue mucho de M&A, o sea, fusiones, adquisiciones, financiamiento de proyectos, financiamiento corporativo, ese tipo de cosas, que ahí tú también has estado metido en esas cosas en el banco. De hecho, los bancos eran muchos nuestros clientes. Y esa fue como mi carrera de abogado normal, pero digamos en las noches. Como Batman. Como Batman, digamos, desde que volví a Lima, de Nueva York, que fue hace unos 10, 12 años. Cuando volví me picó como un bichito emprendedor, porque yo trabajaba en ese estudio de abogados en Nueva York, donde si te quedabas a trabajar después de las, no sé, 7, 8 de la noche, una cosa así era la regla, podías pedir comida y te lo pagaba, ¿no? Y como en verdad se trabajaba un montón y todos los días nos quedábamos hasta tarde, básicamente pedíamos delivery todos los días. Y en verdad, en ese, te hablo 2010, 11, 12, claro, ¿no? Era súper bacán. Encima tenías un código, se lo cargabas al cliente, venía en pata, con todo en la computadora. Para mí, súper chévere, que hoy día te suena algo como natural, pero claro, que hace 12, 13 años no era tan natural, por lo menos en Perú. Entonces yo volví a Lima y de pronto cuando quería pedir algo en la noche, pucha, no habían opciones, era básicamente, no sé, fast food, nunca llegaban, se demoraban un montón, nunca podías ver dónde estaba la comida. Yo vivía loco con el hecho de que llamar, ¿dónde está mi pizza? Sí, la estamos preparando o está en camino. Y es como, bro, me está diciendo que está en camino hace una hora, o sea, vivimos a 10 cuadras, no hay forma. Entonces yo me pasaba de vueltas con eso. Y eso es lo que yo no tenía en Nueva York, o sea, lo que sí tenía en Nueva York, ¿cierto? Esa certeza de cuándo llega el pedido, el traqueo, etc. Hablé con un amigo que tenía un call center en esa época y le comento y le digo, oye, pucha, la verdad que loco, porque no hay lo que hay en Estados Unidos, no hay esas aplicaciones acá, en Perú no hay. Y pues, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Y le digo, ya, hagámosla. Me dice, yo tengo motos, y él tenía un call center, me dice, yo tengo motos. Bueno, vamos a las motos. Vamos a buscar restaurantes, amigos, no sé qué, armamos algo y armamos una especie de Rapid, hace 12 años, o sea, eso fue hace 10 años, unos 10 años, a la par más o menos que Rapid estaba lanzando en Colombia y nosotros estamos haciendo algo por nuestro lado, cero startuperos, o sea, se nos ocurrió una cosa, era como una necesidad que tenía yo. Ajá. Y que dije, si nadie la está haciendo, ¿por qué no la hago yo? Claro. Como te digo, de noche, porque yo de día trabajaba como abogado y es una chamba, como tú conoces, una chamba súper demandante. Una chamba dura. Dura, de amanecidas, de fines de semana. Entonces era bien complicado armar esto, pero lo hicimos. Fracasamos y ahí te puedo contar más detalles de ese proyecto, pero fracasamos. ¿Cómo se llama? Se llama Deliver It. Deliver It, ¿no? Como comida. Todavía está registrado, no, por si acaso. Si a alguien le interesa, está la bien. No, mentira. Y de hecho es como uno de mis mayores regrets de alguna manera, hoy día, porque en esa época yo no sabía nada. O sea, yo creo que toda mi vida fue un poquito emprendedor y siempre tuve ideas de hacer cosas. Tenías el bichito. Pero nunca me había mandado a hacer nada. Y me mandé a hacerlo y claro, no pasó por muchas razones, entre ellas nunca hicimos un MVP real.
El MVP era el super app. Era un producto ya ¿Me hecho. entiendes? Nos demoramos más de un año en el desarrollo. Tuvimos una oficina con 5 desarrolladores. O sea, nos demoramos demasiado en lanzar. Hicimos pilotos con varios restaurantes súper buenos que no habían hecho venir en su vida, que estaban contentos, que nos pagaron plata, o sea, ganamos plata, ¿no? Pero nos demoramos demasiado. Yo no sabía nada de startups, de MVP, financiamiento. Yo no tenía idea que podía venir alguien y ponerme plata en un proyecto. No tenía idea. Si pusimos nuestra plata, se acabó nuestra plata, se acabó la plata que habíamos ganado. Hubo unos roces entre mi socio y el otro socio porque trajimos a un CTO. Hubo unos roces en su momento. Ya como la razón se gastó, el negocio no era. Mira, todo mal. Todo lo malo que tenía que pasar pasó. El mercado cambió, nos demoramos mucho, el mercado cambió. Rappi se vino y compró Dilo. Claro, y ahí entró con todo. Entró Globo con Cabify. Que estaba fuerte hasta el... Cabify Express, en ese caso solo repartía mensajería. Y Cabify iba a ser nuestro partner de delivery. Porque nosotros nos dimos cuenta que manejar la logística era un pain distinto de hacer el app y hablar con los restaurantes. Era como un pain adicional que no lo queríamos manejar. Entonces hablamos con la gente de Cabify y me dijeron, sí, podemos hacerlo juntos, bacán, ponemos las motos. Entonces pusimos a desarrollar, ya listo, para la integración. Y de pronto entra Globo al Perú de la mano de Cabify. Entonces se acabó el tema con Cabify, nos quedamos sin partner logístico. Como te digo, todo mal, cerramos. Pero como que ahí algo se activó en mí, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Y además cuando empecé a conocer gente del ecosistema, otros founders, me di cuenta de un montón de cosas que eran totalmente distintas del mundo donde yo venía, ¿no? Todo el mundo compartía todo, hablaban de sus planes, sus estrategias, sus ideas. Y yo venía del mundo del secretismo, empieza como, puede estar contando sus cosas, estás loco, te lo van a robar, ¿no? Cosas que hoy día pues te das cuenta que nada que ver, ¿no? Pero entonces seguí haciendo mi trabajo como abogado, digamos, y escalando mi carrera porque llegué a ser socio, ¿no? Tenía una práctica a mi cargo. Y de ahí en el estudio, digamos, yo traté de compaginar un poco esa mentalidad que había ganado, ese conocimiento con startups y demás, de trabajar como abogado con startups, ¿no? Entonces, un poquito convencí al estudio de hacer un laboratorio de innovación y empezar a trabajar con startups, hacer cosas de legal tech. La verdad que hicimos muchísimas cosas, pero creo que a mí me atrapó mucho la parte de los negocios. En general te diría que de los negocios, te diría que de resolver problemas enfocados a negocios. O sea, creo que toda mi vida como abogado, por definición de alguna manera, pues, es resolver problemas, ¿no? O sea, eso es como lo que haces. Y me atrapó mucho empezar a resolver esos problemas de crear soluciones de negocios o de industrias o cosas así que no existían, ¿no? Y me llamó tanto eso que empecé a invertir, ¿no? O sea, empecé a invertir un par de cheques, cosas chiquitas. Bueno, ahí fue bien, mal, lo que sea, pero me atrapó mucho más. Ibas aprendiendo con todo ese proceso. Claro, o sea, empecé a dar cuenta que había todo o sea, descubrí un mundo, si quieres. O sea, me di cuenta que había todo un mundo, ¿no? De emprendedores, advisors, fondos de fondos, aceleradores, o sea, todo un ecosistema, o sea, todo un mundo de un montón de cosas que eran más allá de mi carrera tradicional del derecho. O sea, ser abogado debe ser las carreras más tradicionales del planeta, de las más cuadriculadas del planeta. Claro. ¿No? Y eso creo que sumado a algunas cosas personales, digamos, de estilo de vida que yo quería cambiar, porque como te decía, esa chamba es bien dura, ¿no? Es bien demandante. Yo fui papá también. Entonces, eso combinado, como te digo, ese interés o ese descubrimiento combinado con cambios que yo quería hacer en la forma como llevaba mi vida, me llevó a justamente dedicarme al 100% al mundo de las startups. Desde hace 3 años renuncié, era socio y dije, gracias, chévere, como, ¿Qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo, no? O sea, todo el mundo, o sea, has chambeado 15 años por llegar acá, llegaste acá, estuviste un rato, te fuiste, o sea, y sí, ¿no? Desde muchos puntos de vista es complicado, pero fue un poco eso. Y hoy día ya llevo 3 años dedicándome 100% a las startups en general, a invertir, a asesorarlas, y hoy día también con las miras en crear startups y negocios nuevos también, ¿no? Buenazo. ¿Y sientes que cómo impactó pandemia en esta decisión de ya querer un cambio? ¿Te impactó de alguna manera o era igual algo que ya estás pensando hacer, meterte lleno? Buena pregunta. A ver, yo creo que definitivamente fue un catalizador, ¿no? Yo ya venía, o sea, yo fui padre en 2018, ¿no? Entonces digamos que yo ya venía un poco con ese pesar de compaginar la vida de papá nuevo con la chamba súper complicada que tenía y las cosas adicionales que yo iba haciendo, porque invertía y por ahí era un start, estaba haciendo otras cosas on the side. Y creo que pandemia fue un catalizador definitivamente, ¿no? Tanto el hecho de
estar encerrado y por así decirlo, por un lado disfrutar de tu familia todo el día y por otro lado el estrés de tener que seguir cumpliendo con las cosas, creo que se hizo más evidente ese clash, Claro. ¿no? Entre lo que era el estilo de vida de mi chamba y el estilo de vida que yo quería tener en mi vida personal, por así decirlo. Y a la vez también fue la época en donde yo me metí mucho más al mundo de startup, ¿no? O sea, me metí a PCAP, por ejemplo, ¿no? Como abogado todavía, digamos, ¿no? Me metí a PCAP, empecé a conectar mucho más, empecé a ayudar con organización de PBCC algunos de hace años, entonces como que me empecé a meter más y empecé a conocer más y como que esta apertura que tuve hace unos años fue más grande todavía, ¿no? Dijo, oye, acá hay algo que puede ser algo en lo que yo me puedo dedicar, ¿no? O sea, creo que fue un descubrimiento adicional de que había un espacio para alguien como yo incluso que venía de un background, si quieres, tradicional, que es parte de lo difícil, si quieres, de tomar una decisión, digamos, drástica como la mía, si quieres, que es un cambio de vida, completamente, así que hasta la forma como me he visto, si quieres, ¿no? O sea, hasta eso, ¿no? Ya no tienes el terno. Ya no, por suerte, ¿no? Me ahorcaba, ¿no? No, a ver, yo disfruté mucho mi vida como abogado durante muchos años. Ojo, Claro. y esto no, para los que por ahí son abogados también, o sea, yo no reniego de mi vida de abogado, yo la disfruté, o sea, Claro. me gustaba lo que hacía, hasta que me dejó de gustar. O sea, lo hice, no sé, 20 años y después ya no me gustaba tanto qué hacía ni cómo lo hacía. Y creo que es bien, como te decía, la pandemia también pudo ser una excusa de decir, hay un break, no sé, ya ni siquiera estoy metido con la gente todo el día, quizás hasta despedirte es más fácil, Claro. ¿no? Porque no hay una vaina más traumática, de repente algo así. Entonces creo que fue un catalizador tanto en mi parte personal como en la parte de encontrar un ecosistema donde había algo interesante y había un espacio, como te decía, para alguien como yo, ¿no? No, y te entiendo totalmente, porque a mí me pasa un poco parecido con mi época en banca. Yo estuve 10 años en banca y sentí lo mismo. Yo no me arrepiento nada de mi época de banquero, me gustó, pero justo te preguntaba porque dije, de repente te pasó algo parecido, porque la pandemia lo que hizo fue, ok, ya sacando la parte de los amigos, que vas, que estás en grupo y todo, realmente lo que estoy haciendo, el impacto que estoy generando, las cosas que podría hacer diferente, y también fue parte de la decisión de seguir emprendiendo. Creo que es normal. A ver, yo hay algo que creo que una de las verdades más grandes de las que me he dado cuenta, si quieres, en todo este proceso, ya teniendo 42 años, es que en verdad la vida puede tener etapas y cada etapa puede ser muy distinta, no solo etapas personales, sino también profesionales, ¿no? O sea, piensa en lo loco que es que tú a los 16 años, que no sabes absolutamente nada de la vida, porque retrocede tu mente cuando tenías 10 años, piensa lo que sabías y dices, no sabía nada. Entonces tú le estás pidiendo a una persona que no sabe nada de la vida todavía, que decida su futuro profesional de los próximos 40 años o 50 años. Es una locura. Yo pienso que si lo cuentas a un alienígena, le dices, estos tarados, ¿qué pasa? No tiene sentido. Y ojo, no soy el caso de la persona que estudió una carrera que no me gustó. Yo estudié Derecho y me gustó Derecho. Y hice una carrera en Derecho que me gustó. Claro. Pero conozco tantísima gente muy cercana que no fue el caso. Claro, Oye, estudiaron una carrera, no les cuadró, se cambiaron, perdieron tiempo. No, quieres pensarlo. O terminaron una carrera que nunca les gustó, hicieron un poco de carrera que no les gustó. Y después, ¿cómo cambias? Claro. Después, ¿cómo haces? Oye, pero ya estudié Derecho. Ya tengo un título de Derecho. Pagué 6 años de universidad. Mi papá se invirtió un montón de plata. O yo y que ahora voy a todo eso para hacer algo distinto es difícil, pero a la vez pues te digo, yo creo que tenemos que ser un poco más abiertos a entender que lo que decidimos a una edad X no tiene que marcar necesariamente el resto de tu vida. Si tú decidiste a los 16 años algo, ¿por qué no puedes corregir a los 21, o a los 25, o a los 30, o a los 35? O sea, creo que es totalmente natural, porque también somos, y depende de la personalidad, pero nos aburrimos, somos seres de costumbres y también nos aburrimos. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, en la época de la maestría. Yo fui a maestría en 2010, en 2009, 2010. Y yo al principio dije, no voy a hacer una maestría en Derecho. Dije, voy a hacer un MBA. Porque dije, de repente ahí puedo como para hacer como el saltar, cambio, o de repente hacer algo un poquito, o que me haga la posibilidad de hacer distinto. Me di cuenta que al final eran 2 años, había que estudiar un montón de cosas. Además de que nunca había estudiado, dije, tampoco me funciona. Luego me gustaba mucho la parte política, digamos, me gustaba el tema de políticas públicas, ese tipo de cosas, y dije voy a hacer un máster en Public Policy, ese tipo de cosas. Al final terminé haciendo lo que tenía que hacer, que era la maestría en Derecho, que todo el mundo quería que hacer en la universidad que supuestamente todos tenían que hacer. Claro. Súper chévere decisión y todo, ¿no? Pero digamos,
sí lo pensé en ese momento incluso como un break. O sea, tenía 5 años de salir de la universidad y ya en ese momento sentía la necesidad de un breakcito. La maestría lo fue. No importa en qué la hice. Ajá. La maestría fue ese break. Después trabajé, fue otro break, otra cosa distinta. Y de ahí volví a Lima y al final, entre que volví a Lima y renuncié, pasaron casi 10 años. Claro. Tampoco es que tú digas, oye, pero ¿alguien se puede cansar de algo en 10 años? Obvio, te puedes cansar en 1. ¿Entiendes? ¿Cómo no te vas a cansar en 10? Claro. Menos si además si cuentas los 10 anteriores, yo venía haciendo básicamente la misma carrera. Entonces creo que también es natural que pasen esos procesos en la gente y creo que tenemos que ser un poco más abiertos, tomando obviamente las decisiones de manera responsable, financieramente tratando de ser responsable con eso, pero creo que tenemos que ser abiertos con esas cosas y creo que el mundo de hoy es un poquito más receptivo a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hoy día o antes veías a alguien con un CV donde tenías pues que había en los últimos 10 años se trabajado en 3 lugares. Ajá. Uy, este pata no dura, ¿no? Ajá, Porque no ha es ratado estable, tanto, no es estable. Hoy día yo creo que dices, qué bacán que ha tenido Tiene 3 varias experiencias distintas. Exacto. ¿No? O sea, yo creo que inclusive está cambiando un poquito el chip de cómo lo vemos. Entonces, esa es una de las cosas que, como te digo, yo creo que he aprendido de que es natural en los procesos de la vida y por eso yo no me planifico ni 10 años hoy día. Porque no sé, no tengo idea en 10 años qué será. O sea, si me preguntabas 10 años antes no estaba porque iba a estar así ahorita acá grabando sobre esto. No hay forma. Nunca lo hubiera pensado. Claro. Y bueno, yendo ya a esta parte, cuando ya decides el cambio, una de tus principales inversiones como inversionista ángel que vi, y de hecho por eso nos conocimos, fue en HolaClick. Correcto. ¿Qué tal esa experiencia como inversionista ángel en esta startup? A ver, yo creo que HolaClick ha sido de las experiencias que más me ha enseñado. O sea, de las que he aprendido más. Es una inversión ángel un poco particular. Yo creo que estuve escuchando el otro día justo un podcast de varios ángeles y creo que te das cuenta que la mayoría de experiencias o las primeras experiencias de inversión no son pues como pongo un cheque y me olvidé, no son financieras, ¿no? Terminan siendo como, hay algo más detrás, ¿no? Y en HolaClick me pasó que yo cuando, de abogado, en estudio, ayudamos a una startup a levantar una ronda y luego hacer un exit. Okay. Y uno de estos founders, o sea, me hice amigo de los founders, porque al final gente de tu edad, etc. Hicimos muy buena onda con los founders, Hassan Rui y Carol Riwood. Y un tiempo después, Carol, que es uno de los founders, después de haber hecho el exit, me busca y me dice, oye, estoy armando una startup nueva. Ellos habían hecho un exit, bueno, obviamente siempre es bueno un exit, pero él quería hacer algo como, quería el unicornio, digamos, por así decirlo. Entonces me dice, oye, estoy armando un super dream team, estamos haciendo esto, me gustaría que nos ayudes. Y un poco lo que me buscó fue, me gustaría que tú nos ayudes con la parte del fundraising, porque tú ya nos has ayudado, o sea, yo te conozco, ya me ayudaste con la parte de fundraising, no sé qué, me gustaría que nos ayudes con eso y con más cosas, pues, ¿no? Porque además tú tuviste esto del delivery, entonces también entiendes un poco el mercado, está por ahí. Claro. Y le dije, mira, o sea, como en la película, you have me at hello, o sea, ¿qué necesitas? No, que te metas y que pongas un ticket. Yo le dije, mira, yo te he visto, o sea, yo te acompañaba a levantar plata y a vender tu compañía. Ajá. Dame el número de cuenta, básicamente. O sea, no la tengo que pensar. Claro. ¿No? Entonces no fue una cosa que analicé. Fue muy de, este pata, yo sé que es un founder crack, yo lo he visto hacer cosas grandes y ahora quiere hacer algo más grande, count me in. No, una cosa así. Y entonces fue súper chévere porque no fue solamente poner un ticket, fue estar con el equipo inicial. Yo estaba en el founding team desde que empezamos, o sea, cuando no era nada, ¿no? Y teníamos reuniones 3 veces por semana y tenía todos los domingos en las mañanas, estábamos clavados, los 4 founders, y éramos 3 ángeles que habíamos entrado al inicio también para ayudar, y estábamos clavados toda la mañana de pandemia. Mi mujer me decía, estás todo el día metido en esta vaina, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, toda la mañana yo estoy con el hijo ahí. No, es que es el único momento que pueden todos, en fin, ¿no? O sea, fue bien chévere porque durante casi 6 meses estuve muy metido en el equipo inicial y estaba en los grupos de producto, de marketing, de adquisición, de tech, de todo. Entonces, el nivel de información que yo tuve, o el nivel de acceso que yo tuve a una startup hyper growth creándose en ese momento fue como primera fila, ¿te das cuenta? O sea, yo estaba ahí con ellos, yo estaba ayudando. Entonces yo pude ver realmente cómo estos 4 cracks, son 4 founders que me parecen cracks, estos 4 cracks estaban construyendo esta vaina haciendo cosas que yo ni pensaba, o pensaba, si sea claro, pero te das cuenta que funcionaban y cómo corregían. O sea, fue una cosa de locos, ¿no? Obviamente después la startup, con ellos levantamos una pequeñita ronda.
O sea, ellos se había levantado una pequeña ronda. Entraron a YC también, ¿no? Entraron a YC justo de eso. O sea, levantamos una ronda pequeñita de ángeles. Entraron a YC. Y digamos, después de YC yo tomé un rol un poquito más atrás. Porque obviamente ya estaba en otro nivel y yo estaba metido en el estudio cuando pasamos por YC. Y ahora tenemos una relación súper chévere porque no solo somos amigos, sino que yo tengo una reunión con ellos semanal. O sea, yo me sigo juntando con ellos semanalmente. Además estoy en muchos grupos. O sea, tengo una relación con ellos muy cercana. Y los ayudo con muchas cosas en el día. O sea, hablo con ellos todos los días. Entonces estoy muy metido. Y es el tipo de startup, creo, además, que donde empiezas a ver cuáles son los factores que hacen que algo funcione. Obviamente, nació en la pandemia, en el hype, ¿no? Lo que quieras, pero te das cuenta por qué han continuado, a pesar de que ya pasó el hype hace 2 años, porque ellos continúan haciendo cosas muy increíbles. Y te das cuenta, empiezas a ver por qué, ¿no? Como esos factores, ¿no? Como por ejemplo esto de armar un Dream Team, ¿no? O sea, como que founder que ya tuvo un exit, le fue bien, pero se da cuenta qué es lo que necesita para hacer algo mejor. Esa experiencia que tuvo eso es invaluable. Claro. Eso es invaluable. Y te das cuenta que esas cosas funcionan, ¿no? Entonces, para mí esa experiencia de la Click ha sido y sigue siendo genial porque me siento parte, de alguna manera, muy cercana de lo que están haciendo, ¿no? No tengo un stake gigantesco, obviamente tengo un stake pequeño, pero me siguen enseñando, o sea, sigo aprendiendo con ellos, sigo aprendiendo todos los días. Genial, Augusto. Bueno, estamos a la mitad de la entrevista y antes de pasar ahora a tu etapa en Couple Ventures, hay una pregunta que nos gusta hacer justo con el shot, que es, ¿cuál ha sido tu mayor cagado? Como puede ser como emprendedor, como profesional, como inversionista, así el que tú digas, pero bueno, que ahora ya te ríes, ¿no? Al respecto. Antes que me respondas, el shotcito. Salud. Muy bien. Salud. Mira, yo creo que uno de mis mayores regrets, como te decía, es no haber podido entender la oportunidad real que estábamos haciendo en el delivery en esa época. Yo creo que el timing que tuvimos fue muy correcto. O sea, estás hablando de early, cuando Rappi estaba apareciendo. O sea, pudimos ser un contender. No sé si tenía yo los skills para ser un contender. Pero de repente por lo menos nos hubieran comprado a nosotros. O sea, creo que pudimos hacer algo. Claro. Y creo que no supe, o sea, me confié mucho de la capacidad de hacer algo, por ejemplo, on the side, ¿no? Es en mi tiempo libre. Y son cosas que te das cuenta hoy y dices, imposible. ¿Cómo ibas a construir ese tiempo libre? Pues? Menos en el tiempo libre un abogado corporativo. Ese tiempo libre es así, muy difícil, ¿no? Entonces, ese es uno de mis mayores regrets de no haber aprovechado la oportunidad, pero a la vez entiendo que yo no estaba preparado. Claro, no es ahorita, que 12 años después que sabes muchísimo más. El timing podía ser correcto, pero yo no tenía los skills, probablemente ni la ambición real en ese momento de construir algo como lo que estaba haciendo Simón Borra. O sea, ellos tenían la ambición de construir algo gigante y yo de repente no tenía yo tenía la ambición de hacer algo que funcione y que me resuelva un problema a mí. Claro. Y que sea algo chévere. No sé si tenía la ambición de construir un $1 billion company en ese momento, probablemente no la tenía, ¿no? Entonces, te diría que ese es uno de mis mayores regrets a nivel en general, porque creo que se hubiera marcado muchas cosas de mi vida, claro, también, ¿no? O sea, tenía 30 años, ¿no? No tenía hijos, o sea, no tenía grandes obligaciones. Pude haberme dedicado al 100% a eso y después si no me ligaba a regresar al derecho, pero cosas que ni se te pasan por la cabeza que hoy día dices que lorna, ¿no? Pero a la vez no me culpo, por así decirlo, porque no tenía los conocimientos para poder tomar una decisión, probablemente una decisión distinta, ¿no? Pero te diría que hoy que estoy muy metido en el mundo startup es como, esa pudo haber sido, ¿no? Pudo haber sido. Claro, de hecho, yo cuando tomo la decisión un poco, yo estoy, digamos, parecido a tu momento cuando hiciste lo del delivery. Yo no venía sin saber nada del mundo startup, venía del mundo corporativo, pero no quería justo quedarme con el regret. Dije, pucha, si no sale, ya, pues siempre habrá como otras oportunidades, pero hay que intentarlo. A ver qué sucede. O sea, son esas cositas que al final sería chévere que se fomente un poco más eso, ¿no? O sea, como, no sé. Por eso este podcast. No, pero lo que voy es que venga tu jefe. O sea, sería chévere. Que llegue a ese punto ya. Sería chévere que pueda venir tu jefe y decirte, oye, anda, inténtalo. O sea, eres un pata que trabaja súper bien. Nos gusta lo que haces, pero obviamente si tú estás con la cabeza en una cosa, estás motivado en eso. No, probablemente hasta no vas a hacer tu chamba tan bien. Claro. ¿No? Pruébalo, compadre.
y si no funciona, aquí está tu sitio. Sería monstruo. Me queda claro que en muchas empresas a veces no puede pasar porque tu sitio lo tiene que cubrir alguien más que haga la chamba, ¿no? Pero en una empresa grande, de repente, donde esas cosas sean posibles, o no que te digan tu sitio acá asegurado, pero la puerta está abierta. Claro, tratar de meter realmente la puerta está abierta, ¿te das cuenta? Sería monstruo. Y yo creo que un poco hoy día, con la gente que yo trabaja para mí de alguna manera, creo que sería chévere. O sea, me dolería de repente porque si la persona me funciona súper bien o trabaja súper bien para mí, me dolería que se quiera ir. Pero creo que me parecería mucho más paja que me diga, me quiero ir porque voy a intentar esto, a me voy a trabajar la competencia, ¿no? Claro. No, sí, es súper bueno. Y después de todas estas experiencias, justamente asumo que Hola Click influyó bastante. ¿Cómo decides fundar Capu Venture, que es el fondo que manejas hoy en día? Sí, de hecho Hola Click fue un catalizador por varias razones. Uno, porque le fue bien. Entró a YC, ya empecé a darme cuenta valuations y cómo subía y cómo mi participación de pronto valía más, a pesar que es en papel. Sí, claro. Después también lo entiendes, ¿no? Pero entiendes que hay un path, ¿no? Hay un camino donde podría esto ser bien interesante. Yo he invertido antes en, como te digo, las inversiones ángeles al inicio pues son siempre bien particulares, ¿no? Yo invertí en una startup que se llama MeetPointFX. Ya. Es una casa de cambio digital. Esto fue antes de Hola Click incluso. Y también fue rara porque era una idea, por así decirlo, que yo había tenido después de hacer delivery. Me quedé un poco con el bicho, entonces tenía ideas. Entonces una idea era como hacer una casa de cambio digital muy peer-to-peer, o sea, no hacer una casa de cambio, sino peer-to-peer, conectar gente nada más. Okay. Y le cuento esto a un amigo y le digo, oye, quiero hacer, se me ocurrió eso, quiero hacer. Me dijo, habla con Moisés, un amigo de él, está haciendo lo mismo. No, María, no es lo mismo, ¿cómo hacer lo mismo? Tipo, mi idea es lo mismo, literal. Bueno, fui a hablar con Moisés, era lo mismo. Era lo mismo. Y Moisés me dice, como, bueno, sí, lo estamos haciendo, ahí hemos montado el grupo WhatsApp, por ahí lo hemos escalado a una plataforma web, no sé qué va, no sé qué. Yo como dije, bueno, él lo está haciendo alguien más, como, fácil ya, ¿para qué? No sé, ¿me entiendes? Nuevamente, mentalidad, no sé, 2016, 2017, ¿no? De abogado tradicional. No, bueno, él lo está haciendo alguien más, ¿para qué? Pero a los pocos meses me llama Moisés y me dice, oye, se ha ido mi co-founder. Tú has tenido una idea parecida, creo que tienes ideas frescas del tema. Me parecería chévere que puedas invertir un billete y también como que entres en calidad de co-founder, ¿no? Para rebotar cosas. Y dije, no me puedo meter al negocio, ¿no? Porque yo no puedo ser co-founder en el negocio. O sea, yo soy abogado del estudio Rodrigo, o sea, no. O sea, como una participación como más estratégica, digamos, ¿no? Claro. Y que implicaba meter una cantidad de plata y metí esa cantidad de plata. ¿No? Entonces fue como mi primera inversión ángel, si quieres de alguna manera, con una calidad medio co-founder. La Hola Click también fue parecida porque estaba en el founding team. Pero digamos, yo después de eso me di cuenta, o sea, de lo que pasaba, lo que podía pasar con las valuaciones de las startups, ¿no? Y de lo que podía pasar entendiendo un poco de los riesgos, obviamente, ¿no? Porque entiendes que al final es un negocio riesgoso. Pero yo he hecho estas inversiones, por ahí me empezó a buscar gente que se enteró pues que había invertido en tal cosa, no sé qué, y por ahí hice un par de tickets más, y me acuerdo que hablé con un gran amigo, se llama John Lewy, que es de Investo VC de México, que es uno de los founders de Green. De hecho lo conocí porque era uno de los founders de Green, de la empresa Scooters, un tipazo, John, un tipazo, un link con Perú bien interesante por su familia, es de belga, una historia bien rara, pero tiene un link con Perú bien fuerte. Y él, digamos, empezó también haciendo un poquito eso, ¿no? Y yo hablé con John, y en un momento había hecho como, no sé, 3, 4 tickets ángeles, y le dije, John, estoy dando la impresión que, o sea, como, quiero entender bien where this is going, ¿no? O sea, así es, o sea, hay que empezar a invertir así como estoy invirtiendo y that's it, y empezar a tener un portafolio grande. Entonces, como empecé a entender un poquito más del concepto de realmente hacer portafolio con mis inversiones, ¿no? Y eso pasaba también por bajar mi ticket, porque también como ángel al principio te piden pues $25,000, $20,000, $15,000 por lo menos, o 50, muchos me dijeron mínimo 50, yo, hermano, puedo poner 20, no, 50, yo, ok. Entonces hice unos primeros tickets, digamos, más grandes, pero también después empecé a sacar cuentas y dije, aguanta, si tengo que diversificar y tener, no sé, 15, 20 en el portafolio de 30, $50,000 cada una, no tengo esa plata. Y así la tenga, no puedo destinar pues, todo mi patrimonio a este tipo de inversiones de alto riesgo, ¿no? Totalmente. Que yo no las veía necesariamente, ojo, como un portafolio de inversiones. Para mí eran
negocios o soluciones que me parecían interesantes y las que yo quería apoyar y involucrarme de alguna manera, ¿no? Pero entonces en ese razonamiento dije, ok, si yo lo que necesito es diversificar y bajar mi ticket, eso me va a hacer perder acceso, porque si mi ticket ya no es 20.000, 25.000, si no es 10.000, 5.000, 3.000, pues nadie me va a dar pelota, no me va a dejar invertir. Claro. Que al final no es tan cierto, pero es más o menos cierto, ¿no? Y me acuerdo que leí un tweet, leo mucho Twitter para temas de bici, he aprendido muchísimo a Twitter, me parece una herramienta bien bacán para eso. Y vi un tweet de Elizabeth Jin, que es una partner de Hustle Fund, es un fondo de Silicon Valley. Okay. Y ella puso un tweet que decía algo así como, por si no lo sabías, en Silicon Valley hay ángeles haciendo cheques de $1,000. Y básicamente leí el tweet y era, sí, hay gente que invierte tickets de $1,000 en una startup en Silicon Valley. Te dije, oye, pero aguanta, si hay gente metiendo tickets de $1,000 en Silicon Valley, ¿por qué no podrían poner $1,000 en una startup de Latam? ¿Por qué la gente no podría poner eso? O sea, ¿por qué no podrían aceptar eso? ¿No? Y la realidad es que la mayoría de gente no estaba dispuesta a aceptar cheques tan chiquitos. Pero a la vez conocí AngelList, ¿no? A través de un amigo me mandaron a AngelList, que AngelList es básicamente una plataforma donde tú puedes crear lo que llaman syndicates, ¿no? Sindicados, donde tú dices, oye, acá hay este deal, el que quiere invertir conmigo pone un poquito, yo junto los cheques y los mando todos juntos, una inversión conjunta. Invertí en un par de syndicates de AngelList con gran Ali Jamal de First Check. El de First Check. Exacto, con él invertí en AngelList y dije, oye, qué interesante. Le dije, ¿por qué no podríamos replicar lo mismo para Latam, para Perú, ¿no? O sea, ¿por qué no darle acceso a la gente? Y pasaba por otro lado que cuando yo contaba de las startups, no sé qué, la gente me decía, oye, pero ¿y dónde las encuentras? ¿Dónde se puede invertir? Yo también quisiera meter algo. Pero no están dispuestos a meter pues cheques de 10, 15, 20 tampoco, ¿no? Entonces dije, ¿qué tal si podemos matar dos pájaros de un tiro? Yo bajo mi ticket, ¿no? Entonces en vez de poner 20, 15, 10, puedo poner 5, 2, 3 o lo que sea, junto tickets con otra gente que quiere poner tickets chiquitos y hacemos un ticket igualito de 10, 15, 20. Claro. ¿No? Que es lo que pasará en AngelList. Entonces, la verdad que fue así como, vamos a probar. ¿No? Entonces me habían buscado 3 startups para invertir. Equip, Industry, Tiago, ¿no? Carlos Lau de Curios, también y una startup más. Y al final nos gustaron mucho Carlos y Tiago y lo que estaban haciendo. Y yo quería invertir. Dije, yo voy a invertir como ángel. Entonces simplemente mandamos una distribución a un grupo de amigos. Esto lo hicimos con Gaby Vera, que en esa época ya estábamos trabajando juntos. Y dijimos, oye, mándala a tu grupo. Yo a mi grupo, convocamos, hicimos un Zoom de 30 personas que se conectaron, las startups pitcharon. Y al final del pitch podían poner cuánto querían en un link, con un formulario donde ponían cuánto querían invertir en cada una. Y fondeamos las 2 startups. Entonces dijimos, oye, bacán, o sea, la gente le dimos la oportunidad de poner desde $1,000 por cada startup. O sea, dijimos, ok, $1,000 es un monto grande, no es poca plata, pero tampoco es plata que tú puedes decir, puedo estar dispuesto a perderla. Claro. Que es un poco el mindset que hay que tener con la plata que metes en startups. Es plata que estoy dispuesto a perder. Entonces dices, ok, $1,000 para gente que son business angels, que trabajan en compañías, que digamos tienen una posición relativamente normal o acomodada, $1,000 podría ser un ticket que estén dispuestos a perder contra una posibilidad de upside muy grande. Y nada, así empezamos. Algunos metían 1,000, pero otros metían 2,000, 5,000, 7,000, 3,000. O sea, en verdad ni siquiera es que la mayoría metía $1,000. O sea, curiosamente no es que la mayoría metía el ticket mínimo, la mayoría metía más, ¿no? Y empezamos haciendo eso y al principio fue súper chévere porque hicimos 6 inversiones. Pero a la vez también te das cuenta que pues, las cosas no son necesariamente como tú crees, ¿no? Y es que sí, había atracción y ponían, etcétera, pero lo que terminábamos ganando por cada inversión era muy poquito, o sea, cubría los costos y no sacaba nada más. Y a la vez era un trabajo a veces bien pesado de estar persiguiendo a la gente, a los ángeles, de todos los que dijeron que sí, oye, paga, o todos los que no han hecho te decían, oye, dame una semana más para decidir, porque no. Entonces nos pasó que perdimos deals. O sea, un grupo de startups en el que hicimos invertir, que no pudimos invertir porque tuvimos respuesta a tiempo de la gente y cuando teníamos la respuesta nos dijeron ya cerramos la ronda. Claro. ¿No? Entonces dijimos, y a la vez pasaba que algunos ángeles nos decían, oye, en vez de que me estés persiguiendo por la plata, ¿por qué mejor no te doy el billete y tú ya lo inviertes, pues? Dijimos, mira, si hay gente que está dispuesta a darnos su plata,
Mejor lo hacemos como un Mejor lo hacemos como un fondo tradicional. Tradicional, ¿no? un sindicato. Nunca quisimos hacer un fondo. De hecho, con Gaby, cuando empezamos Capu, siempre dijimos no queremos hacer un fondo tradicional. Pero la realidad es que era mucho más fácil hacerlo como un fondo. Claro, tener tus LPs, te dan tu plata y ya tú te encargas de la... Y al final, pucha, dijimos ya, ok, levantemos un fondo. Entonces buscamos a alguien, justo de hecho fue a Tiago, que ya habíamos invertido en él, que nos gusta mucho, y me parece un founder super crack. Y lo llamamos a Tiago un día y le dijimos, escúchame Tiago, vamos a levantar un fondo. Ah, qué bacán, no sé qué. Pero necesitamos a alguien más para el fondo. Y queremos a alguien como tú. No debemos decir tú, porque obviamente queremos que sigas haciendo equipo, ¿no? No te distraigas. Tienes un gemelo que es otra cosa, tampoco queremos tu gemelo, pero queremos a alguien como tú, con ese espíritu, no sé qué. Tranquilo, me dice, tengo 2 nombres. Mandó 2 nombres, uno de esos nombres era Juan Diego Vidarraza, que finalmente terminamos invitando para que se una al equipo de Capu. Juan Diego es con quien me voy a reunir dentro de poco. Exacto. Y entró Juan Diego y súper chévere, hasta que venía de experiencia de trabajar en Mutec Ventures, que él ya había invertido también como ángel, entonces también había estado mirando a ver si hacer algún fondo. Y bacán. Entonces levantamos el fondo. La verdad que no fue tan difícil, es un fondo bien chiquito y lo levantamos básicamente con personas en Perú. Tenemos un par de inversionistas extranjeros, pero básicamente la mayoría son todos peruanos. ¿De cuánto fue el fondo más o menos? El fondo es de 1 millón, ¿no? Entonces buscamos gente que ponía tickets de 100, que ponía su ticket de 50, por ejemplo, incluso por ahí algún ticket menor. Lo abrimos a la red de ángeles que ya teníamos, que claro, todo ese año había crecido y era como más de 100 personas que estaban en la red de ángeles. Y lo abrimos para que los ángeles también inviertan en el fondo. Y les dimos la posibilidad de poner un ticket chiquito. ¿Directa o lo hacían con Capital Calls? Hicimos 2 Capital Calls. Okay. Hicimos uno al inicio y otro que hicimos a principios de este año, que es eso. Entonces ya hicimos los 2 Capital Calls que íbamos a hacer. Y nada, o sea, fue una experiencia bien bacán porque, como te digo, nunca tuvimos la idea de hacer un fondo, pero a la vez eso nos dio nos abrió muchas puertas y nos dio la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, ¿no? De realmente poder tener un buen deal flow, de hacer relaciones buenas con otros VCs, creo que eso destapó bastante buen deal flow que podíamos, el mejor deal flow que podíamos traer. Y nada, ya hemos hecho 10 inversiones con el fondo. Y bueno, todavía tenemos para hacer unas 5 inversiones más. ¿Este sería el fondo 0 de Capu? ¿O fondo 1? Es el fondo 1. Podrías decir que el fondo de los sindicados, porque los sindicados lo decíamos como un fondo de inversión también, entonces podría decir que es el fondo 1, pero yo diría que el sindicado es el fondo 0. Y este fue el fondo 1 de Capu, que ha sido básicamente, yo diría que una especie de MVP fan, ¿no? O sea, el otro día hablaba con alguien y decía, podrías haber una startup VC o un VC startup, y yo creo que lo que hicimos es eso, es una startup que invertía en VC, claro, invertía en startups, ¿no? ¿Y viene un fondo 2 dentro de poco? Mira, para ser honesto, sí, eventualmente queremos hacer un fondo 2, pero hay varias cosas que yo me he dado cuenta, no solo de levantar el fondo, sino de invertirlo y de ver con cuál es el climate, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy realista con muchas cosas. Okay. Y eso me lleva un poco también a un análisis del ecosistema de Perú, ¿no? Y la verdad es que Perú dentro del ecosistema de LATAM es todavía un ecosistema muy pequeño. Y así como es muy difícil, o le es más difícil a una startup de Perú levantar plata que si fuera una startup de Colombia, o una startup de Chile, o una startup de México, exactamente lo mismo pasa con los fondos. No es lo mismo que yo sea un GP o un fund manager de México, de Colombia, Brasil o de Chile, que soy un fund manager de Perú. A pesar que tu tesis sea LATAM y que no sea una tesis enfocada en Perú, no importa, es exactamente lo mismo que pueden pensar de una startup en Perú y que no es tan grande o ambiciosa como una startup de México, que no tiene un mercado potencial tan grande como una startup de Colombia. Claro, como igual que las startups que le pasa que todavía no hay tantos casos de éxitos grandes, de retornos, igual pasará con los fondos, que no hay tantos fondos. VCs peruanos hay 3, 4, o sea, ¿me entiendes? Históricamente. ¿Y ya han dado retornos los VCs peruanos? Probablemente todavía no, porque claro, son súper jóvenes, o sea... Eso es lo que... Entonces, cuando tú vas a levantar un fondo también tienes que entender dónde estás parado, ¿no? Entonces, nosotros levantamos un fondo que básicamente fue en Perú, con, por así decirlo, nuestro network relativamente cercano, ¿no? Pero también tienes que pensar en cuáles son los economics de un fondo. O sea, ¿un fondo de qué vive? Un fondo vive de los fees. Y los fees son un porcentaje del Asset Under Management, de la AUM, del tamaño de la plata que tú tienes en el fondo. Correcto. Ergo de la plata que tienes que levantar. Entonces, no hay que ser genio de las matemáticas para darte cuenta que si tú ganas 2% anual,
Un fondo de 1 millón básicamente paga los gastos corrientes. Entonces, si tú quieres tener una organización, un fondo que sea sostenible, digamos que tenga gente, equipo, pague cosas, etcétera, además de invertir, tienes que tener un fondo de entre 10 y 15 millones de dólares. Claro. O sea, o tener una estructura muy imaginativa, tienes un fondo más chiquito que se paga los fees al inicio, pero eso contra levantar otro fondo más chiquito, otro fondo más chiquito, otro fondo más chiquito, ¿no? Que es lo que hacen, es un modelo que existe, conozco gente que lo hace así, nunca levanta un fondo grande, sino levanta varios fondos pequeñitos. Ok. ¿No? Entonces, un poco la realización es bien complicado levantar un fondo de VC de Perú. Un fondo de 10, 15 millones y tengo varios amigos que están en pleno proceso de fundraising de esos fondos y obviamente les deseo lo mejor y creo que muchos van a lograrlo. Pero es duro. Muy complejo. Y no solamente pasa eso, sino yo también tengo que ser consciente. Sí, yo llevo 3 años invirtiendo y creo que he ganado muchísima experiencia, pero te puedo decir, ¿tengo algún éxito? No. Claro, tienes mucho en papel todavía. Claro, o sea, ¿qué te puedo mostrar como track record, no? ¿Qué te puedo mostrar como track record inversionista? Todavía no tanto. Yo creo que tengo varias cosas que van a ser winners y lo van a mostrar, pero son pues procesos largos. No sabemos cómo van a ser todavía hasta dentro de 3, 4, 5, 10 años, ¿no? Entonces, y lo otro es entender dónde está el espacio donde realmente se necesita capital, ¿no? Yo particularmente creo que en LATAM se necesita hoy más plata en la etapa pre-seed, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. O sea, yo creo que yo puedo tener de repente la suerte de que si lanzo una startup nueva, puedo tener algo de plata para bootstrapear y probar al inicio a ver si hay algo. Claro. Muchísima gente no tiene, porque eso te puede costar pues 10 mil, 20 mil dólares. ¿Y quién tiene 10 mil, 20 mil dólares lying around así como para probar, para ver? Y si los pierdes no pasa nada. Es muy poca gente, ¿no? Entonces, ¿las aceleradoras, las incubadoras cumplen algún rol? Sí. Pero también falta lo que hablamos en backstage. Exacto, ¿no? O sea, falta capital también por ese lado. Entonces, yo creo que la oportunidad está ahí y creo que hay una oportunidad grande de estar en ese espacio, pero a la vez también es el espacio con más riesgo. Totalmente. Y los VCs quieren de-risk. O sea, yo te digo, y esto lo digo como incluso crítica personal mía, ¿no? O sea, yo creo que nosotros empezamos diciendo, sí, pre-seed, pero nuestro pre-seed siempre ha sido un pre-seed mentiroso, porque ha sido un pre-seed con tracción. Claro. No necesariamente ventas, pero con tracción. Entonces sí, pre-seed, pero de cierta perspectiva pre-seed sería como casi idea stage, ¿no? Pre-todo, claro. ¿no? Pre-users, pre-revenue, lo que es pre-product, ¿no? Y eso no lo hemos hecho, ¿no? Y ahí hay mucha oportunidad porque hay muchos negocios que desbloquear en esa etapa con poca plata, claro. ¿no? Entonces, creo que si bien, y yo me conozco ahora muchísimo de los fondos de la TAM, y los que realmente invierten en pre-todo son casi nadie, muy poquito, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad ahí. Ahora, levantar un segundo fondo en un contexto actual, con ese terreno que te digo, con la competencia que hay levantando fondos, con la poca disponibilidad, con las mismas tasas de interés que todavía no han bajado, o sea, tampoco es que ahorita está lloviendo plata para los fondos, la tienen durísima, durísima. Conozco fondos que están hace años, 3 años levantando plata y no pueden levantarlo. Que claro, si tienes, como dices, las tasas todavía no han bajado, tienes activos de poco riesgo, con altos rendimientos, ¿para qué te vas a retirar? Y encima tampoco, probablemente los que invirtieron en VC tampoco tienen resultados como para decir, sí, me fue increíble. Claro, ¿no? Tienen track record. Entonces, yo creo que el fondo 2 de Capu va a venir en el momento en que tengamos claro que hay una oportunidad que te diría nadie más, no sé si nadie más, pero muy poca gente está explorando. O sea, yo creo que cuando dijimos, y cuando yo dije en particular no quiero hacer un fondo de VC, era porque para mí si estoy en VC y en innovación, startup, porque tengo que innovar algo, no puedo hacer un fondo tradicional. Claro. ¿Te das cuenta? O netamente tradicional. De repente en la estructura puede ser tradicional, pero en el foco tiene que ser algo distinto. Creo que hay que innovar en general. Entonces, ese fondo va a venir cuando tengamos una clara oportunidad de levantar un fondo donde haya esa oportunidad de innovar en dónde se está invirtiendo o en cómo se está invirtiendo, y probablemente eso venga en un par de años cuando tengamos quizás algún poco más de track record y resultados de las inversiones que hemos venido haciendo o incluso en inversiones ángeles, ¿no? Y si tuvieras que describir la tesis de Capu para la audiencia, ¿cuál es la tesis de inversión?
Mira, en verdad es relativamente simple, ¿no? O sea, yo te diría que es agnóstico y agnóstico, en verdad lo digo no porque es boilerplate decir agnóstico, sino porque en verdad nos gusta estar abiertos a lo que haya, ¿no? O sea, obviamente tenemos cierta afinidad y conocimiento de industrias y tratamos de invertir más en lo que entendemos mejor, sin ninguna duda. No sé, fintech, SaaS, e-commerce, foodtech, ¿no? O legal tech, maybe inclusive, ¿no? Obviamente por mi background, donde de hecho hasta no invertí en ninguna legal tech todavía, por ejemplo, ¿no? Pero en general me gusta estar abierto a las oportunidades que pueden haber de un mercado que de repente yo no conocía tanto, una oportunidad que conocía, no me gusta cerrarme, ¿no? Hoy día estamos tratando de invertir en etapa bastante temprana. Eso implica obviamente también por los mismos funds, o sea, por los mismos economics, un fondo de invertir con valuaciones bastante aterrizadas, digamos, ¿no? Pero te diría que en general sí deberían ser compañías que se la tomen en serio. Creo que una de las cosas que a veces yo veo cuando nos pichean es véndeme el sueño, ¿no? Le decimos a esas compañías como véndeme el sueño. O sea, como que a veces le falta esa ambición de decir sí, suena interesante, pero véndeme que esto es grande, ¿no? Entonces te diría que es eso, ¿no? Es founders que están construyendo algo grande. Algo, y no grande en el sentido de que hoy día factura un montón, grande en el sentido de que realmente está creando, ambicioso y que está creando algo, category defining, industry changing, o sea, como por lo que puede no pasar, además, no por lo que decíamos antes, probablemente no va a pasar, pero que se crean, pero que quieran hacerlo, y creo que eso es un poco lo que para mí falta mucho todavía en Latam en general y sobre todo en Perú, ¿no? Genial. Bueno, Augusto, ya para cerrar, el último temita. Ajá. Me estabas contando, antes de empezar esto, que estás lanzando una nueva startup. ¡Esa! Bien. Ay. Cuando salga este capítulo, esperamos que ya esté online. Así es. Se llama Autobox. Autobox, así es. A ver, al igual que te dije para Capu, para la audiencia, pues, haz el pitch de Autobox en menos de un minuto. No, a ver, con Autobox estamos creando una red de micro tiendas dentro de taxis, es decir, estamos creando una especie de mini tambos o mini tiendas de conveniencia para que la gente que va dentro de un taxi aplicativo, un Uber, un Didi, un Cabify, pueda comprar productos y la idea de esto es generarle un ingreso a los drivers, que son personas que naturalmente no ganan demasiado dinero en el mes, entonces queremos suplementar ese ingreso y a la vez también dándole la conveniencia a la gente de poder comprar un producto y a las marcas también de tener un canal de ventas nuevo. O sea, creemos que acá, por ejemplo, estamos creando un canal de ventas nuevo que no existe, in-car commerce, ¿no? O sea, estamos hablando de crear un canal de ventas dentro de los autos que hoy día no existe, ¿no? Entonces, nada, estamos ahí en pleno lanzamiento, pero creemos que, por ejemplo, ahí podemos crear algo bien interesante. Suena súper interesante. Si me pongo mi gorrito de bici, la típica pregunta que te haría. ¿Y cómo es tu estrategia de defensibilidad? ¿Qué pasaría si Uber, Didi quisieran hacer su propia tienda de e-commerce dentro? Mira, yo te diría que lo interesante, conectándolo con lo que hablábamos antes, es que todas las cosas que yo he podido ver o percibir en estos años invirtiendo, haciendo advisory a las startups, estando metido en los equipos, etcétera, son cosas que me ayudan hoy día a poder planificar cómo hacerlo. Entonces, claramente hoy día este es un negocio que tiene pocas barreras de entrada, eso está clarísimo, ¿no? Pero justamente esas barreras de entrada pasan por dos cosas, ¿no? Uno, por crear realmente un sistema de distribución, que es lo que estamos haciendo, que le haga mucho más fácil al driver, o sea, le haga súper fácil al driver poder tener los productos y ganar dinero de manera fácil sin que tengan que hacer mucho. Y la otra parte, obviamente, puede aparecer Cabify, Uber, a querer hacer lo mismo. Yo creo que hay dos cosas ahí. Uno, el foco. O sea, ya hay ejemplos en Estados Unidos, por ejemplo, donde hubo una empresa que usó algo parecido y tuvo un partnership con Uber. Yo creo que el foco de Uber hoy día no está en desarrollar un producto así, está muy enfocado en la parte de publicidad, por ejemplo, Okay. ¿no? Y ahí hay algo que se conecta, porque obviamente las marcas también pagan por estar más arriba, más abajo, porque sabes, una marca más grande, más chiquita, ¿no? Entonces hay un mix interesante. Entonces yo veo mucho más complementariedad, donde algo que podemos hacer juntos a algo que ellos hagan directamente. De hecho, sin tirar mucho insight, pero por ejemplo yo sé que hay algunos de estos players que ha visto cosas parecidas y siempre ha sido un poco la respuesta de foco, ¿no? Ese es otro negocio, es otro negocio distinto, es un negocio inclusive de retail, ¿no? Entonces
Creo que crear una red fuerte, crear una red de reabastecimiento también fuerte para que eso sea súper fácil para los drivers y realmente les traiga un income, eso es lo que va a hacer que el día de mañana, así aparezca otro player o así aparezcan los mismos drivers queriendo hacer lo mismo, se den cuenta que hacerlo con Autobox es lo más fácil, lo que le va a tener más revenue que hacerlo por su cuenta, ¿no? Claro, y es un poco lo que hizo Uber con Cornershop en algún momento, ¿no? Fue más fácil adquirirlo que lanzarse como... A ver, obviamente sí, te digo, puedo pensar en exits como cualquiera de estos que lo quiera comprar. Yo te diría que más que pensarlo como en un exit, y he tenido conversaciones con mucha gente de ese tipo de plataformas, es justamente trabajar juntos, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad interesante porque sí, y ahí creo que te lo había contado en off, pero o sea, un poco para pilotear esto, yo me puse a manejar Uber durante casi 2 meses. Sí. O sea, yo instalé esto en mi carro, me inscribí en Uber con mi carro y me puse mi gorrita y me puse a manejar Uber, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un escenario en donde por la misma reacción de la gente, o sea, yo le he tenido directamente, ¿no? La gente te dice, oye, qué increíble que hay una tienda acá, todos los Uber deberían tener esto, ¿no? Todos los taxis deberían tener esto. Entonces yo sí creo que acá hay una oportunidad de crear un estándar, ¿no? En la industria, donde van a haber muchos competidores. Claro. Obviamente nunca voy a decir que vamos a ser los únicos, porque obviamente esto lo puede hacer mucha gente. Pero creo que si nosotros somos los que logramos definir la categoría, ¿no? Creo que sí podemos mantener una posición relativamente y hacerlo rápido. Esa es la otra parte importante en el tema de defensibilidad, ¿no? Esto hay que hacerlo rápido, y esas son cosas que aprendes un poquito del mundo startup, de cómo hacer las cosas para hacerlo rápido y tener ese impacto y generar una defensibilidad, por lo menos en que ser el primero que lo hace y el que genere esas alianzas, ¿no? Y ese sistema donde no bloqueas necesariamente que haya competencia, pero donde tienes una posición que te permite defender ese sitio, y además con la idea de escalarlo. O sea, yo soy un convencido que Perú es un lugar magnífico para probar modelos de negocio y probar cosas que son muy naturales al resto de la TAM. Entonces acá obviamente la idea es que si esto funciona en Perú, replicarlo rápidamente en un mercado grande como México o Brasil. Que es, nuevamente, muchas de las cosas que tú te das cuenta de aprendizaje, también de pensar en llamar la atención de los VCs, ¿no? O sea, al final, ¿qué quieren? O sea, ¿qué están pensando los VCs? O sea, ¿en qué invierte un VC? Más allá de si es SaaS, no SaaS, tech enable, no tech enable. Que al final, un mercado muy grande. que sea algo muy grande, que pueda ser algo muy grande. Entonces, si tú mismo no crees que lo tuyo, o sea, yo me puedo equivocar en lo que te estoy diciendo y a todos puede no ser lo que te estoy diciendo que creo que puede ser, pero yo al menos creo que lo puede ser así, ¿me entiendes? Y voy con esa ambición. Entonces creo que igual cuando alguien emprende tiene que pensarlo así. Oye, yo voy a ser interesante para un VC si él está viendo que esto realmente puede ser una cosa gigante, ¿no? Entonces es bien difícil ponerse en esa situación, pero si tú quieres algún día levantar plata de VC y algún día hacer un negocio que sea así de escalable, entonces tienes que creértela a ese nivel. Te vas a estrellar con también cosas, pero tienes que creértela. Si no te la crees así, si tú no te la crees así, el VC nunca te la va a creer. Jamás, ninguno. Tú tienes que ser el loco, que la gente dice, esto no está loco. ¿Me entiendes? Yo digo que todos los que estamos metidos en esto somos un poco locos. Claro. Y la gente tiene que ver como... Yo feliz que me digan, el loco ese que está haciendo tiendas en los taxis. Que me digan el loco, no tengo ningún... Feliz que me digan el loco, porque eso quiere decir que todo el mundo lo ve. Y si liga, yo voy a ser el loco, pero no importa, fui el loco que hizo una vaina que a nadie se le ocurrió o que todo el mundo decía que no iba a funcionar, ¿no? Entonces, creo que para los emprendedores en general, yo creo que en Perú no falta eso. O sea, hay que creérnosla. ¿Por qué no podría pasar? Claro. ¿Por qué no podría salir una vaina así de Perú? ¿Por qué no podría salir un unicornio? Y olvídate de las valuaciones. ¿Por qué no podría salir una compañía category defining desde Perú? ¿Por qué no? No hay razón para que no. Lo que sí te va a hacer mucho más jodido levantar plata. Porque estamos en un mercado secundario, en un mercado más chiquito, no tenemos ejemplos de emprendimientos o de éxitos muy grandes como para los VCs crean en Perú. Eso es muy difícil. La tenemos como con handicap. La tenemos con handicap sin ninguna duda. Pero ¿por qué sería imposible? Para nada. No hay razón. ¿Me entiendes? No hay razón si tú tienes la ambición de poder buscar hacerlo. Que lo vayas a lograr es muy distinto. Pero por lo menos... tener la convicción. Yo creo que hay que tener esa convicción y eso pasa por estar un poquito loco, pues. Lamentablemente, pero para suerte también. Ya escucharon, ese es
el consejo de Augusto el día de hoy. Porque siempre también, la última siempre es el consejo para los emprendedores, pero quedó clarísimo Clarísimo. lo que tienen que buscar. Oye, Augusto, un gusto haberte tenido acá. Un gustazo. Y bueno, no se pierdan, hasta la próxima, un próximo episodio de Shot Startup. Chao, chao. Gracias, chao, chao.